en tus brazos de amor. Qué maravilloso lugar donde podemos estar, en las manos del Señor. Y de eso se trata nuestro tiempo de reflexión en la palabra, al cual se dio apertura unas semanas atrás y que continuó la semana anterior con el mensaje que compartía Andrés, porque tiene todo que ver con este contexto del Salmo 23. Qué mejor imagen que la que compartíamos hace unas semanas atrás con respecto al buen pastor, ¿verdad? Ese que tiene cargada la ovejita en sus brazos de amor. Así que lo que encontramos en esta canción es concordancia con esa imagen de un buen pastor que está cuidando, que está dando la vida por sus ovejas. Y a eso es a lo que nosotros nos proponemos también a indagar un poco más de qué formas, en cómo podemos ver plasmado en nuestra vida diaria ese cuidado, esa protección de nuestro buen pastor. Así que, como nos compartía también la semana anterior Andrés, podemos estar seguros que sin importar las circunstancias, el Señor estará con nosotros. Tuvimos algunas dificultades técnicas la semana pasada, de manera que no pudimos compartir esos 4 puntos, pero yo los puedo resumir y puedo comentar que lo que compartía Andrés está completamente acorde. Vivimos en un mundo de aflicción. Dios tiene todo el control. En tercer lugar, no nos pone carga mayor a lo que podemos soportar. Y cuarto lugar, siempre está a nuestro lado. Y eso me sirve a mí también, claro, para recordar que paso a paso nosotros vamos a ir mirando el Salmo 23, compartiendo el mensaje que trae y ampliando algunos de esos conceptos. Hoy empezamos a hablar de esa primera frase: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y qué importante nosotros poder ver que la acción efectiva de Dios a nuestro lado es que nunca nos va a faltar nada. Ahora, en la imagen puede darse uno como cuenta que hay una intención de estar ahí acompañado, como que hace falta esa compañía, pero volvamos otra vez a lo que fue el mensaje de la semana pasada y recordemos que nunca estamos solos. Nada nos faltará. Pero hoy les invito entonces a que busquemos la lectura en el Salmo 121. Siempre partimos con un texto que es la base de nuestro estudio. Y hoy el Salmo 121, que es corto, nos sirve también como introducción a esta temática, recordando que nada nos faltará. Dice el Salmo 121, que leo en la Reina Valera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este maravilloso salmo, porque es un recordatorio constante para que podamos estar tranquilos, para que podamos avanzar, para que podamos vivir en nuestro día a día con la tranquilidad, la certeza de que tú eres nuestro guardador y que en ti estamos seguros. Y como dice ese hermoso Salmo 23, nada nos falta. Así que gracias por estas palabras que son de mucho ánimo,
que en estos momentos que son tan complejos necesitamos afirmar en nuestras vidas que tú eres nuestro cuidador, que tú no te duermes nunca, que tú siempre estás atento a las necesidades de tus hijos. Y que por eso podemos decir con toda certeza, así como lo dijo David el salmista, que nada nos falta. Así que gracias, Señor, por esta palabra que estoy seguro será de ánimo para mis hermanos, porque así ha sido para mí. En el estudio de ella me ha traído ánimo, me ha traído alegría, me ha traído gozo. Y sé que tu Espíritu Santo compartirá con cada uno de nosotros también esa afirmación de que tú estás con nosotros y que nada nos faltará. Por eso en tus manos quedamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. De verdad que cuando nosotros leemos estos salmos maravillosos, pues encontramos realmente palabras de mucha motivación. Algunos de ellos tienen palabras fuertes, pero en este caso y en este contexto seguimos con un recordatorio del cuidado integral que recibimos de parte del Señor. Cuando hablamos de cuidado integral, entonces pensamos en todas las áreas de la vida, las cuales el Señor tiene bajo su cuidado y que no se le escapa ninguna de ellas. Aquí nosotros hablamos de la parte social, de la salud, de la economía, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de lo que son las profesiones, nuestro futuro y claro también de nuestra familia. Pero tal vez podríamos decir nosotros que hay otras áreas en las que podríamos hablar. Dios está al cuidado nuestro. Pero es así, es cuando nosotros encontramos que cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en las que el Señor está atento, que da para nosotros confianza, nos da ánimo, nos da fortaleza. El hecho es que en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, pues aparecen ciertos momentos en los que alguna de estas áreas puede verse afectado, ¿verdad? Para algunos todo este tiempo de la pandemia ha traído un déficit económico, porque sus empleos quedaron en stand-by, algunos bajo una modalidad que hacía posible que las empresas les dieran ciertas pausas. Otros fueron totalmente despedidos, perdieron completamente su empleo. Para los que son emprendedores, para los que tienen sus pequeñas o medianas empresas, muchas restricciones les hicieron cerrar completamente sus negocios. Y claro que eso les afectó en el área económica. Pero además del área económica, uno puede notar que se van entremezclando y van interactuando algunas de estas áreas, ¿cierto? La parte emocional puede verse afectada también por causa de un daño económico. Cuando hay una crisis familiar, entonces también se afecta nuestra psique, nuestra mente. Cuando hay un problema social, entonces la gente también entra en preocupaciones, en angustias. Cuando hay uno de estos estallidos sociales que se han dado en todas nuestras ciudades y también en nuestros países, pues la gente empieza a preocuparse. ¿Qué va a pasar con nosotros? No podemos desarrollar nuestra vida común y corriente. Bueno, interactúan todas estas situaciones de las diferentes áreas de nuestra vida y entonces también nos damos cuenta que nuestras emociones pueden ser variables. Algunos empezamos el día con mucho ánimo, con mucha energía, pero a los pocos minutos algo sucede que no funciona en la casa o que significa un cambio en el plan, en el proyecto que tenía para el día, y entonces la mucha alegría se puede cambiar en una gran tristeza o en rabia o en desilusión. Entonces nosotros tenemos emociones que son muy variables, ¿cierto?
Esto para algunos ha sido motivo de análisis y de estudio de su propio comportamiento, porque nos han dicho que cuando se dan dos extremos muy álgidos, ¿cierto? Entre la extrema alegría y la extrema tristeza, también se puede ver algún condicionamiento ya más interior del funcionamiento de nuestra mente, del funcionamiento de nuestro corazón. Y a eso nosotros a veces le hacemos hasta burlas pensando en una palabra que tiene una implicación muy seria, ¿cierto? El tener un comportamiento bipolar lo convertimos en algo de gracia, de chiste, de risa, y decimos así como muy deportivamente que hoy amanecí bipolar. Pero no es tan fácil pensar en un comportamiento liviano con respecto a la bipolaridad, porque es un tema de salud física, de salud mental, que debe ser abordado también con un acompañamiento profesional. Y no llegar nosotros a tratar de hasta minimizar los comportamientos de algunas personas diciendo, no, es que amaneció bipolar, porque no se amanece. Es alguien que tiene una condición emocional, psíquica, que debe ser tratada profesionalmente. No así con nuestras emociones, que sí pueden ser bastante variables. Y a veces nosotros catalogamos también con extrema severidad el que tengamos esa clase de emociones, pero no es tan raro. Nosotros podemos pasar rápidamente de la alegría a la tristeza, y de la tristeza a la alegría, de la angustia a la tranquilidad, y podemos estar un tiempo con mucha paz y eso ser cambiado en un solo segundo. ¿Por qué? Porque también enfrentamos en la vida situaciones de nuestro ambiente que son muy cambiantes, que van de un momento a otro a trastocar lo que teníamos planeado. Pensábamos ir de aquí hacia cierto lugar, pero resulta que hubo un choque y eso configuró una congestión de tránsito, y entonces el plan que tenía de ir a cierto lugar ya puede cambiar drásticamente. Hay ciertos lugares que tienen accesos limitados, así que el plan que yo tenía puede ser realmente trastocado de formas muy fáciles, muy livianas. Pero también tiene que ver esto con lo que tenemos en nuestra planificación, ¿cierto? Planes y proyectos a futuro que pueden verse truncados por ciertas circunstancias. Para algunas personas, entonces, por ejemplo, el tener una emoción equilibrada, balanceada, se convierte en una situación de gran desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que reconocer esto no se basa solo en lo que yo piense o en lo que yo quiera, sino en todo un ambiente que puede generarme una gran cantidad de cambios, variaciones. Esas situaciones cambiantes entonces que están a nuestro alrededor y que van afectando nuestras emociones, dan cuenta de una realidad que a veces no tomamos en cuenta, y es que estructuralmente nuestro organismo ha sido hecho de una forma tan especial, tan detallada, que realmente a veces olvidamos lo compleja que es nuestra mente. Pero es así, realmente tenemos una mente muy compleja. No hemos terminado de estudiar la mente y algunos científicos dicen que solo se ha avanzado en el conocimiento del 10% de nuestra mente, de toda esa capacidad que tiene el cerebro humano. Lo interesante es que también otra clase de científicos, ¿cierto? Los que se dedican al área de la ciencia del espacio, de lo que son el estudio de las estrellas, de las constelaciones, de los astros. Estos astrónomos nos dicen que también hemos llegado a conocer hasta un 10% del universo.
imagínense. Y ese 10% catalogado también dentro de nuestra mente, pues nos debe hacer conscientes de lo limitados que muchas veces somos nosotros al tratar de aceptar nuestra propia emotividad, al tratar de aceptar y adaptarnos a los cambios que nos dan las circunstancias. Muchos nos han dicho, claro que sí, pero tenemos que reconocer que hay todavía mucho más por entender. Así que cuando vienen estas diferentes circunstancias, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo que cambian, que se transforman, pues necesitamos ser conscientes de la labor que está pendiente todavía. No podemos ser tan facilistas y decir, no, es que te falta fe. Porque a veces catalogamos a las personas que están pasando por una lucha, por una dificultad, que están en esta batalla con las emociones, tratando de salir adelante después de que han pasado tantas cosas, después de que han enfrentado hasta enfermedades, muerte, carencias, ausencias, después de que han enfrentado también las dudas sobre el futuro, después de que han visto a través de las noticias o las redes sociales que hay toda una sombra, una oscuridad con respecto a un tema como la pandemia, porque vienen todas las informaciones que cargan hacia un costado, ¿cierto? La inclinación del mensaje haciendo ver que todo es terrible, pero se nos olvida que también nosotros debemos sopesar esa información que recibimos, porque muchas veces viene grandemente manipulada. De esto ya hemos sido testigos todos nosotros, y espero que algunos que todavía lo tienen como una duda analicen y estudien muy bien lo que pasa, porque realmente estamos siendo víctimas de todo un juego diabólico para manipular nuestra mente. Las informaciones que se transmiten están constantemente manipuladas. Yo recuerdo que en el año 2019, cuando estábamos en toda esa convulsión social que partió desde el 18 de octubre, llegaban muchas informaciones: cuidado, no pase por tal lugar, no vaya a este, no vaya al otro, porque ahí hay una revuelta, porque están lanzando gases, porque hay manifestaciones. Y aquí cerca a la casa, yo estaba haciendo una compra, creo que era pan, allí en la esquina, en un local comercial que se llama Doña Carne, y alguien a través del WhatsApp de nuestra iglesia transmitió: no pasen por tal lugar porque ahí enfrente del mall en Doña Carne hay una manifestación terrible. Y yo miré eso y yo estaba ahí a las afueras de Doña Carne, en la misma esquina que se supone estaba convulsionada. Y como ese meme de John Travolta, ¿lo han visto? Que así. Y yo como que lo mismo, ¿cierto? Volteaba a mirar para todos lados. ¿Y dónde está la manifestación? Y además en el WhatsApp habían dicho que habían piedras y una cantidad de cosas. Y yo, piedras. Entonces yo pude evidenciar con mis propios ojos lo manipuladores que son algunos de estos medios de comunicación. Así que cuando nos hablan de miles y miles y millares de muertes, pues claro que uno entra en duda, ¿cierto? ¿Será verdad tanta cosa terrible con este virus? Que cuidado, que no toques las superficies, que se transmite por el aire, que se queda guardado en ciertos lugares. Tantas y tantas informaciones que vienen, el calzado, que pasa de una bolsa a otra cuando haces la compra en el supermercado. Y hay realmente una gran cantidad de información que viene a cautivar nuestra mente, a preocuparnos, a angustiarnos y a llenarnos de temor. Y en ese contexto tenemos nosotros que seguir viviendo, honrando y glorificando el nombre del Señor. Cuando vienen tantas informaciones que hablan de una economía que está en recesión, que va en decadencia, que vamos a tener problemas, que la salud se va a ver afectada, porque además aquellos que
en obediencia a las pautas que nos han dado utilizan el tapabocas, entonces dicen, no, pero por usar el tapabocas entonces nos vamos a enfermar. Que no salgas porque entonces te pueden pasar cosas malas, pero si no sales entonces también algunas personas se ven afectadas emocionalmente en este encierro, en las cuarentenas. ¿Cómo enfrentamos entonces todo esto? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esta situación que realmente es calamitosa? Vienen entonces las preocupaciones sobre qué hacer, sobre la vida, sobre lo que comemos, sobre el sueño, sobre la forma en la cual debemos alimentarnos, la salud de nuestro corazón. Y como nos mostraba esa imagen, pues hay una gran cantidad de dudas, de preguntas. Así que nosotros tenemos que enfrentar esta vida y aprovechar todas las herramientas que nos ha dado el Señor para poder avanzar, para poder crecer, para poder sobreponernos a toda esta gran cantidad de información que está llegando a nuestras vidas. Algunos han tomado una decisión muy sabia: apagar el televisor, cuidar muy bien de lo que está nutriendo su mente, llenarse de información que pueda ser realmente valiosa, que llena de ánimo, que motiva. Pero eso es complejo. Es realmente un gran desafío. La invitación que nos hace el Señor es clara. Sabemos que hay una situación compleja que se está desarrollando en el mundo. Y entendemos que, como nos compartía la semana pasada Andrés, en este mundo lo que podemos encontrar rápidamente y fácilmente es aflicción. Nos lo dice Juan capítulo 16 versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hay una parte de este texto que a veces nosotros olvidamos y es la anterior. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo esto, advirtió claramente que estas cosas que van a suceder, las aflicciones del tiempo presente, lo que deben hacer es recordar lo que Él nos dijo. Porque cuando recordamos lo que Él nos dijo, ahí tenemos la oportunidad de hallar paz. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Ahí es donde está el punto central de lo que dijo Jesús. Todo esto que está aquí consignado en la palabra ha sido dicho y ha sido anticipado mucho de lo que va a suceder para que nosotros recordemos y para que nos animemos. Porque la paz que necesitamos proviene de poder recordar que el Señor ya nos lo advirtió. Así que, ¿cómo enfrentamos nosotros estas diferentes circunstancias? Pues trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios. Aparecen entonces situaciones que se nos pueden presentar a través de nuestras redes como terribles, como abrumadoras. Vamos a la palabra inmediatamente, porque es en donde podemos encontrar paz. Viene un diagnóstico médico, se hace una consulta a través de las autoridades médicas, ¿cierto? Vamos a una clínica, vamos a un hospital y allá nos dicen es que usted puede ser que tenga tal cosa. ¿A dónde vamos a buscar nosotros información? ¿A internet? Esta enfermedad, ¿cómo es? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trae? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos? O de una vez nos pegamos a las palabras del Señor que nos dicen: vengan a mí
para que hallen paz. A veces entonces lo que nosotros hacemos cuando vienen las diferentes circunstancias es llenar nuestra mente solo de las palabras de los hombres, de lo que diga un libro, de lo que diga una página web, de lo que diga un médico. Y es que usted le espera esto y esto y esto. Miren, las consecuencias de esta afección que usted tiene serán estas, estas y estas. Qué interesante que nosotros podamos leer a través de nuestro WhatsApp de oración el testimonio que da Gino sobre su hijo Bruno, un niño de 7 años con tumor cerebral maligno, con pronóstico médico de pocos días de vida. Ni siquiera le daban meses, sino pocos días de vida. Se sometió al tratamiento médico, el cual le decían pues iba a causarle una gran cantidad de efectos secundarios por causa, como algunos de nosotros sabemos, de esas quimioterapias, pero el niño lo llevó y lo sobrellevó muy bien, gracias a Dios. Pasó esa primera etapa de tratamiento y los médicos volvieron a hacer un examen y le dijeron, no sirvió de nada lo que hicimos. El tratamiento para él ya no va a hacer nada, no significa nada, no le va a ayudar en nada, así que la ciencia le llaman desahuciarlo. ¿Y qué pasó? Pues que después de que los médicos lo desahuciaron han pasado ya 2 años. 2 años en los que Bruno ha tenido una vida relativamente normal, que ha podido seguir compartiendo con su hermanita, con sus papás, que ha podido seguir viviendo con, claro, una angustia seguramente grande para sus padres, pero él como niño vive sin preocupaciones. De ahí que la palabra del Señor también nos recuerda que seamos como niños, porque los niños asumen todas estas situaciones como algo tan normal, tan sencillo, que nos dan grandes ejemplos. Y esta familia es un ejemplo de fe, porque quienes han leído los mensajes que nos transmite Gino pueden ver la fe con la cual ellos han enfrentado esta difícil situación, asumiendo la palabra de Dios como la respuesta que ellos necesitan, no la que digan los médicos, porque los médicos pueden decir XY, pero la última palabra, la Z, la tiene Dios. Lo último que podemos nosotros hacer es olvidarnos de la palabra de Dios, porque es en Él en el que podemos encontrar descanso. Es en Él en donde podemos encontrar paz. Sé que hay mucha ciencia avanzada y mucho conocimiento, pero ninguno de esos conocimientos van a ser superiores al conocimiento de Dios. Como nos decía Marilyn en un principio, es el único que nos conoce antes de que fuésemos concebidos. Así dice la palabra, y yo lo creo, porque antes de que nosotros pudiésemos ser pensados, ya alguien estaba pensando en nosotros. Y eso nos da confirmación de que nadie es resultado solamente del azar. Por eso podemos encontrar a personas que han sido el resultado hasta de una violación, que tienen significado, razón de ser y tienen sentido de vida. Y por eso ellos mismos dicen, yo no soy menos que otra persona porque 2 padres se hayan sentado a pensar, bueno, vamos a tener este bebé, y hayan proyectado tener un bebé. Una niña que nació por causa de una violación no es menos que los demás. Por eso nosotros podemos decir que en los planes y en los proyectos de Dios siempre hemos estado. Y las circunstancias que enfrentamos también tienen un plan y un propósito. Así que la forma en que nosotros enfrentamos las situaciones, cómo afrontamos el hecho de que podemos llegar a pasar por la aflicción, por las
circunstancias difíciles van a cambiar rápidamente nuestra perspectiva. Por eso fue que el apóstol Pablo, en su propia experiencia, nos pudo compartir lo que significó para él pasar por la enfermedad, ya que la respuesta de Dios fue la que lo pudo sostener aún en medio de esa dificultad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Esta segunda carta entonces nos da base para pensar que no solo en lo que tiene que ver con la enfermedad, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y el aguijón en la carne que el apóstol Pablo estaba experimentando no es tan claro. No se nos dice específicamente que era una afección de la piel o que era una afección de sus ojos. No estamos tan seguros de qué era, pero él sí nos dice claramente que era algo que le estaba afectando a su cuerpo, a su organismo. Y que era algo que le molestaba tanto que dice el versículo 8 del capítulo 12 de 2 de Corintios: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ustedes saben que cuando uno le pone cierto interés a algo, pues es repetitivo en ello, ¿cierto? Si yo quiero desarrollar una habilidad y quiero ser un buen ciclista, pues no me sirve subirme a la bicicleta una vez al año, sino que debo constantemente estar ejercitándome de manera que el organismo vaya respondiendo mejor, las piernas se van fortaleciendo y ahí puedo funcionar mejor. Ahí cuando yo soy repetitivo en alguna situación porque sé que lo necesito. Lo mismo aplica para la enfermedad. Si el apóstol Pablo hubiese estado tan conforme con lo que estaba viviendo, habría dicho: Señor, quítamelo. Ah, no me lo quitaste, bueno, y se le olvidó. Pero dice que él en 3 ocasiones se había tomado el tiempo para decirle: Señor, quítame esto, porque si es un aguijón y alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de tener una picadura de avispa o de abejas, saben que puede ser muy chiquitito el aguijón, pero duele harto. Así que el dolor que estaba experimentando Pablo seguramente era grande y lo llevó a solicitarle al Señor en 3 ocasiones: quítamelo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que ahí está la palabra que nos puede dar fortaleza en momentos difíciles. Para Gino con su esposa y la situación de su hijo, ha sido una palabra que los ha sostenido. Bástate mi gracia. Porque sostenidos por la gracia de Dios han podido compartir muchísimo más tiempo de lo que los médicos habían dicho que iba a estar Bruno con vida. Y como se dice, no en una mala vida, sino desarrollando una vida muy normal. Él tenía una preocupación porque, como todos los niños, quieren ir y compartir y jugar. Y al principio de todo el proceso, ¿cierto? Él tuvo esa oportunidad y fue y estuvo en el colegio con sus compañeritos, pero se le quitó una preocupación a él como padre, ¿cierto? Porque por causa de la pandemia, todos los niños han estado en clases virtuales. Así que Bruno, como todos los demás niños, ha estado en clases virtuales. ¿Cómo el Señor nos va a dar entendimiento de que su gracia es suficiente para nosotros? Pues a través de la palabra. Amado hermano que me escuchas, amados amigos que me están escuchando, no van a poder entender nada de lo que les está pasando si no es acogiéndose a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando vienen las dificultades, también el Señor nos ha dado promesas para hablarnos de las soluciones.
Y son todas las soluciones las que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, para quien tiene una duda, una pregunta, si será que el Señor responde a la necesidad de salud que tienen sus hijos, miren este hermoso salmo que me gusta en esta versión que tenemos ahí en pantalla, porque la Reina Valera dice lo siguiente: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y otra vez aparecen esas palabras que a veces uno dice, mullirás, ¿qué significará eso? Bueno, aquí hay una versión que nos ayuda a entenderlo de una forma mucho más sencilla. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermedad, en su enfermedad restaurarás su salud. Es una forma de poder entender este versículo. Así que en momentos de enfermedad, ¿qué palabra nos va a poder traer ánimo, alegría, aún consuelo? La palabra de Dios. Un salmo como el 41:3 nos dice, aún en el lecho de enfermedad, el Señor estará al cuidado. Son palabras que nosotros necesitamos entender, porque cuando venga la respuesta de Dios, si no estamos saturados de su mensaje, de su palabra, pues claramente no lo vamos a entender. Si no hemos escuchado la voz de Dios constantemente, cuando Él nos hable, nos vamos a quedar. ¿Y quién habló? Eso fue lo que le pasó a Naamán. Porque cuando Dios responde, responde de formas diferentes, en todas las maneras posibles. Naamán, encontramos su historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Buscó la ayuda de Eliseo porque sabía que Eliseo era un profeta de Dios, había escuchado de los grandes milagros que el Señor había realizado a través de Eliseo. Entonces, busca la ayuda de él porque tiene una afección en su carne llamada lepra. Una enfermedad bastante calamitosa de la cual hemos escuchado un poco en el contexto bíblico, porque hoy en día ya está prácticamente erradicada con la funcionalidad de los antibióticos, de la ciencia, la medicina. Está casi erradicada la lepra, no por completo, pero en la antigüedad pues cuando llegaba no había mucho tratamiento, de tal manera que lo que hacían era aislar a los enfermos, convertirlos entonces en parias y enviarlos a lugares remotos donde ellos mismos tenían que decir, soy inmundo, soy inmundo. ¿Por qué? Porque tengo lepra. ¿Qué le esperaba a Naamán? Un pronóstico calamitoso. Estar lejos de su familia, lejos de todo, lejos de la comunidad y prácticamente morirse solo. Entonces, la respuesta de Eliseo es tremenda. Dile, dice el versículo 10 en el segundo libro de Reyes 5. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, en este momento histórico nosotros tenemos que pensar, no había avanzado tanto la ciencia, pero ya sabían un poco de lo que era el comportamiento de ciertas enfermedades, de ciertas infecciones. Y lo que seguramente Naamán pensó rápidamente fue, ya entonces voy y me baño en ese río, en ese charco. Eso era un río pequeño, poco importante, poco reconocido. Él venía de Arabia, venía de otra región donde habían unos ríos grandísimos, Tigris, Éufrates, eran mucho más famosos y reconocidos. El río Jordán era pequeño y hasta probablemente no tan limpio y tan reconocido como sano. Pero vienen y le dicen, vaya, báñese allá 7 veces. Pues, ¿qué dijo Naamán? ¿Qué voy a hacer yo eso? ¿Cómo se le ocurre? Que me toma por tonto, me toma por loco. Es el río asqueroso que me voy a bañar, si al menos fuera el lago Caurga. Pero era así de sencillo. Dios había decidido a través de Eliseo que la sanidad de Naamán sería por lavarse.
7 veces en el río Jordán. Esa clase de respuestas que desconciertan, que nos hacen pensar, pero ¿cómo así que yo tengo que buscar la solución a mis dificultades leyendo este libro, leyendo esos mensajes? ¿Cómo es que me va a traer paz? ¿Cómo es que me va a solucionar los problemas de la vida? En efecto, así es. Aunque nos cause dificultades entender que con 7 zambullidas en el río Jordán se puede quitar la lepra, así Dios obra de maneras diferentes. Y la experiencia para Naamán fue que su siervo le dijo: oye, pero si te hubiera pedido que hicieras algo difícil, algo complejo, lo habrías hecho. ¿Por qué vas a desestimar que algo tan sencillo como bañarte 7 veces puede ser la solución? El tipo se quedó pensando y dijo: pues hasta sí. Y fue, y se bañó, y se sanó. No desestimemos el poder de la palabra de Dios, porque tiene respuestas para nosotros en todas las áreas de la vida, pero en ocasiones es el último recurso. Es cuando ya hemos pasado por todo un proceso largo, cuando ya llegamos a la palabra de Dios. O es cuando hemos tenido que enfrentar grandes dolores, cuando por fin buscamos a Dios. Las respuestas son para cada uno de nosotros. Las respuestas son para toda la familia también. Amados, cuando a veces nosotros pensamos en lo que significa enfrentar el dolor, pues nos es algo difícil, pero cuando el dolor es de otros de nuestra familia, pues ahí como que se hace todavía más difícil. En Lucas capítulo 7 encontramos la situación que tuvo que vivir el centurión cuando su hijo estaba enfermo. ¿Y a quién buscó? A Jesús. Y aunque estaba lejos, recibió la respuesta que necesitaba, ¿cierto? En Lucas capítulo 7 se nos dice que desde la distancia fue sanado este muchacho. Y también nosotros debemos pensar en nuestra familia de esa manera. También Dios tiene respuesta para las necesidades de cada uno de ellos, sean emocionales, sean físicas, sean profesionales, sean mentales. Todo lo que necesite nuestra familia también. La promesa de la palabra es que hay respuesta para ellos. Así que nuestra búsqueda no es solo para nuestro beneficio. Nuestra búsqueda de Dios también es para el beneficio de ellos. Una madre que ora por sus hijos siempre será escuchada. Unos padres que oran por sus hijos siempre serán escuchados. No olvidemos esto, porque cuando vienen esos momentos difíciles, la respuesta de Isaías es lo que nos va a dar ánimo y motivación. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas. Amados hermanos, cuando vengan los momentos difíciles, estas son las palabras que debemos escuchar. Mis respetos para quienes han escrito libros de autoayuda, de autosuperación, de auto y mucho auto, que dejan de ver hacia el cielo como la respuesta y empiezan a buscarla aquí adentro, auto. Es tan patente esta realidad del autoayuda, del autocuidado, que nos recuerda un auto que se avería y que se puede quedar en pana muy fácilmente.
alguna vez cuando íbamos de viaje con toda la familia que estaban chiquititos ellos, veíamos nuestro vehículo, lo que llaman aquí en Chile una Renoleta, un Renault 4, y a veces pensábamos como que ya está viejito, ojalá tuviéramos uno más grande, más amplio. Y subiendo por estas montañas de Colombia que son tan terribles, avanzábamos y nos pasaban, nos adelantaban otros autos lujosos. Y en una ocasión fue tan diciente la respuesta del Señor: yo soy el auto que los lleva. Ustedes no son autosuficientes. Yo soy el que les provee lo que necesitan. Porque a la vera del camino estaba un vehículo BMW de esos espectaculares, esperando una grúa para que lo pudiera auxiliar. A veces nuestra autosuficiencia no es otra cosa que una negativa a buscar la ayuda de Dios. Amados, Isaías 41 nos recordó claramente quién es el que nos sustenta, quién es el que nos provee, quién es el que nos cuida. Maravilloso texto de Isaías 41:10 que nos recuerda: no teman. Y si hay algo de lo cual vamos a tener que tocar más adelante con mucha atención como un tema funcional para nuestras vidas, es cuánto nos afecta el temor, cuánto daño causa a nuestro organismo el temor. Y por eso el Señor nos recuerda: no temas, en mí hallarán paz. No teman porque el temor causa mucho daño. Es tanto así que por eso en 1 de Juan 4, versículo 18, el Señor nos recuerda que el amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor nos hace mucho daño. Y la única forma de poder librarnos y tener plenitud en Él es a través de su palabra, de confiar y de creer en ella. Así que, amada iglesia, nada nos faltará, pero necesitamos hacer nuestra parte de llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra. Sí, lo hemos dicho hasta la saciedad, hasta tener que aprendernos de memoria muchos textos para que al momento en el que enfrentamos una situación difícil, lo que aparezca sea una respuesta de la palabra de Dios. Como esta hermosa que encontramos en Isaías: no temas. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque esta palabra nos va a llenar de ánimo cuando vengan situaciones difíciles. Aunque haga falta algo, nada nos faltará contigo. Aunque nos falte salud, nada nos faltará contigo. Aunque nos falten recursos, nada nos faltará, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque esta maravillosa palabra se ha cumplido y se cumplirá en nosotros. Y no por causa de nosotros, sino de tu fidelidad. Porque así como tú lo has dicho, lo cumplirás. Y yo presento a cada uno de los que están en este momento escuchándome y viendo esta transmisión, no solo ahora, sino los que la van a escuchar más tarde, para que tu palabra llegue a sus corazones, a nuestros corazones, y nos traiga esta hermosa convicción de que tú tienes todo lo que necesitamos, porque contigo nada nos faltará. Gracias, Señor, por esta palabra de ánimo y de bendición que hemos compartido hoy, y gracias, Señor, porque seguirás fortaleciendo nuestras vidas con el poder de tu amor y con el poder de tu palabra, para alabanza y honra y gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.